Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 10 de noviembre del 2025. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 17 de San Lucas del 1 al 6. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepienta, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día, y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más que un grano de mostaza, dirán a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra que Jesús es imposible que no haya escándalos. Los escándalos siempre existirán. Han existido desde el tiempo de Jesús, existirán y van a existir. Eso siempre va a suceder en la iglesia. Siempre va a haber escándalos. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién le está hablando el maestro? A sus discípulos. ¿Quién es el que va a entender este evangelio? El discípulo del Señor, aquel que pone atención a lo que dice su maestro. ¿Eres tú discípulo del Señor? ¿Quieres ser discípulo del Señor? Porque el discípulo es el que se deja instruir por el maestro, el que hace caso a su maestro. Y el Señor nos va a hablar a nosotros, sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas. ¿Qué dijo el maestro? Es imposible que no haya escándalos y caídas. ¿Que va a haber escándalos en la iglesia? Sí hay escándalos. ¿Que va a haber caídas? También hay caídas. Eso es imposible. ¿Quién lo dijo? El mismo Señor. Es imposible que no haya escándalos y caídas. Para muestra un botón. Jesús llamó a sus 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles, uno lo entregó. ¡Qué escándalo! Pero como no había internet en aquel tiempo, no salió por las noticias. Vean cómo lo dice San Juan, capítulo 12, versículo 4. San Juan 12:4. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo. ¿Quién era Judas? El discípulo que iba a entregar a Jesús. ¡Qué escándalo! ¿Qué hizo Judas? Cayó en la tentación. Pero como no había internet, como no había redes sociales, no pasó por las noticias. Pero hoy en día es noticia cuando un sacerdote cae. Es noticia cuando un cristiano cae. Puramente como un avión. Cuando un avión va volando no pasa nada, pero cuando cae es noticia. Así estamos hoy en día. Así son los escándalos de hoy en día. Cuando un cristiano cae, qué escándalo. Pero no saben que esto ya lo dijo el Señor, que es imposible que no haya escándalos, que es imposible que no haya caídas. Eso existió, existirá y seguirá pasando. Por eso dice, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido
en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. ¿Qué escándalo había en el tiempo de Jesús? Un discípulo que era ladrón, el que vendió a Jesús, el que se robaba lo que echaban en la bolsa. ¡Qué escándalo! Pero hoy, a través del Evangelio de hoy, escuchamos al Maestro decir que le dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Es imposible que no haya escándalos y caídas. Eso va a pasar y pasará, porque eso es imposible. ¿Por boca de quién? Del mismo Jesucristo. El cristiano es de carne y hueso. Es un ser humano como usted y como yo. Todos estamos en una condición en que podemos caer. Somos pecadores y la carne es débil. Todos estamos propensos a una caída. Todos estamos propensos que podamos fallar. Decía San Agustín, no hay un pecado en el mundo que no pueda cometerlo usted y que no lo pueda cometer yo. Por eso Jesús, mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Pero pobre del que hace caer a los demás. Pobre del que hace caer a los demás. ¿Por qué? Pobre de aquel que está caminando bien en la iglesia y se acerca a una persona y lo hace caer. Lo induce al pecado, lo induce al vicio, lo induce a que salga de la iglesia de Cristo. Pobre de esa persona que haga caer a ese otro hermano, que lo quiera apartar de las cosas de Dios, o aquel que se lo come vivo dentro de la iglesia, aquel que comienza a criticar dentro de la iglesia y que comienza a ser enemigos dentro de la iglesia. Dice, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Y vea la sentencia que dice Jesús, vea, mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Porque aquellos que le están sirviendo a Dios, aquellos que están haciendo las cosas como Dios manda, Dios los cuida, Dios los protege. Pero pobres de aquellos que quieran hacerle daños. Dice la palabra de Dios que mejor sería, no que eso es lo que le va a pasar, sino que para esa persona sería mejor que le amarraran una piedra al cuello y lo arrojaran al mar, que el castigo que va a recibir. ¿Por qué? Por querer hacer caer a aquella persona que le está sirviendo a Dios. Pobre sería. Dice, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Dice que la sentencia no es esa, sino que sería mejor. O sea, es algo más duro. Pero dice el Señor, pone un ejemplo, sería mejor que le arrojaran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar, que hacer caer a uno de estos pequeños, que hacer caer a aquel al que le está sirviendo al Señor, aquel que está en los caminos de Dios, aquel que está haciendo las cosas como Dios manda. Pobre aquella persona que lo haga caer, porque Dios cuida a sus pequeños, Dios cuida y protege a sus discípulos, Dios los protege, y pobre aquella persona que los quiera hacer caer. Y da una advertencia: cuídense ustedes mismos. ¿Qué dice el Señor? Cuídense ustedes mismos. Tenemos que cuidarnos de no
hacer caer a un hermano, porque hoy en día podemos hacer caer a un hermano con un mal comentario, con una crítica, con un desprecio. Podemos hacer caer a un hermano. Y hoy en la iglesia eso se presta para mucho. Muchos se prestan para hablar mal de los hermanos, para andar criticando. Y no saben que eso es pecado. Que estamos haciendo quedar mal al hermano. Que llamándonos cristianos nos andamos criticando los unos a los otros, en lugar de unirnos como hermanos. Pero Santiago lo dice muy, muy bonito. Santiago lo dice, al pan pan y al vino vino. Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, no se critiquen unos a otros. Hay tantos escándalos en la iglesia que andan o andamos criticándonos unos a otros. Pero eso no viene de Dios. Y Santiago nos lo recuerda. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. ¿Qué es lo que pasa con aquel que anda hablando del hermano? Se vuelve juez. Por eso Santiago nos dice, hay que tener cuidado. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. A ti y a mí que nos corresponde es cumplir la ley o juzgar. Uno solo es el juez y ya lo va a decir Santiago. Nosotros nos corresponde cumplirla, no andarnos juzgando los unos a los otros. Te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es el juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Uno solo es el juez, que es Dios. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Vean qué fuerte nos habla Santiago. Pero, ¿quién eres tú para andar juzgando al prójimo? Para andar criticando al hermano, para andar criticando al que lee, para andar criticando al sacerdote, para andar criticando al que limpia, al que arregla las flores, al que arregla la iglesia, al ministro o a la ministra. ¿Quién eres tú para andar criticando a los demás, al prójimo por cómo viene vestido? ¿Quién eres tú para andar criticando al que entra y sale de la iglesia? A ustedes y a mí nos corresponde cumplir con lo que Dios manda. Dios es el juez. Dios es el que ve los corazones de cada uno y sabe cómo entramos nosotros a la iglesia. Uno solo es el juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Nos hemos convertido en jueces, porque hoy queremos juzgar al hermano. Pero dice Santiago, ¿quién eres tú para juzgar al hermano? Uno solo es el juez. Dios es el que se encarga de juzgar. Dios es Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Nosotros nos corresponde cumplir con lo que Dios manda. Amar al prójimo. No buscar los defectos para andar criticando a los demás. Por eso dice el Evangelio, cuídense ustedes mismos de no caer en ese error, de no caer en la crítica, de no caer en andar juzgando a los demás.
Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando Jesús les dijo, perdonen? Que tenían que aumentarles la fe. ¿Por qué? Porque les costaba perdonar. Lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. Nos cuesta perdonar. Y por eso los apóstoles, al verse en esta situación tan difícil, ¿qué le pidieron al Señor? Que les aumentara la fe. Para poder perdonar necesitamos mucha fe. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil perdonar de la boca para afuera, pero perdonar de corazón solo un verdadero cristiano lo hace. Solo aquel que está bien agarrado de la mano de Dios lo puede hacer. Por eso los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. ¿Y qué les dijo el Señor? El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Que aquel que verdaderamente tiene fe es capaz de arrancar ese odio, ese rencor y plantarlo en el mar. Arrancarlo de su corazón y plantarlo en el mar. Por eso, hoy el Señor nos invita a ser comprensivos, amar a nuestro prójimo, a dejar de criticar, a dejar de agarrarnos con los hermanos de la iglesia, a compartir y a vivir como verdaderamente cristianos, unidos en la fe. Que el Señor les bendiga.